Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Nuevamente en un episodio más aquí junto a ustedes que nos acompañan y nos hacen el aguante, como dirían los más jóvenes, de historias ocultas de la historia. No se olviden de darle me gusta, compartir y difundir, que es muy importante para que puedan multiplicarse estas pequeñas charlitas y eh, hagan los comentarios que crean convenientes. Y por sobre todas las cosas, aquellos que son nuevos en este episodio que estamos iniciando, suscríbanse al canal para estar al tanto de las novedades. Muy bien, la noción de pecado hoy en día ha perdido prácticamente su significado, su valor, su condición como tal. La iglesia ya casi no se condena, ya casi no se habla del pecado y eso es un síntoma, es un indicador de que algo grave está sucediendo dentro de la iglesia fundada por Cristo. Lo que es peor es que cuando se habla de él se trata de minimizarlo, se trata de esconderlo, se trata de dulcificarlo, eh, edulcorarlo, digamos, con otro sinónimo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos preguntamos por qué suceden estas cosas? ¿Por qué la iglesia ya prácticamente el sentido del pecado, algunos hombres de la iglesia no lo condenan, lo minimizan? ¿Saben por qué? Y nosotros creemos que es porque la iglesia se ha mundanizado. No hay otra explicación. La iglesia se quiso asemejar al mundo y así quedó, mundanizada. Y fiducia, supplicans, la fiducia, como se la llama cordialmente, amistosamente, es el claro ejemplo, es el botón de muestra de lo que estamos viviendo respecto de lo que el pecado representa para los hombres de iglesia. Es un, es un ejemplo tristísimo la fiducia. Por eso hoy vamos a hablar de algo que tiene relación con ello y es importante que lo veamos, porque tiene que ver con un hombre ejemplar, con un hombre modélico, con un arquetipo de cristiano que ha vivido todas estas miserias. Por eso el tema de hoy es San Agustín, su renuncia al pecado para alcanzar la santidad. Vamos a compartir las reflexiones, vamos a acompañarnos, como siempre es importante, nosotros eh, tratamos, qué mejor, de subirnos en los hombros de aquellos gigantes, de aquellos hombres eminentes, hombres egregios, hombres superiores, que supieron alumbrarnos con su ejemplo eh, lo que debemos hacer y por la senda por la cual debemos adentrarnos para alcanzar, si Dios lo permite, la salvación de nuestras almas. Lo vamos a hacer acompañados de un hombre de la nación francesa, Ernst, Ernest Gelo, Ernesto Gelo sería. Ernest Gelo escribió un librito precioso que se llama Fisonomía de Santos. Este pensador francés ha dejado bellísimas obras. Quizás la mejor, algunos dicen, no vamos a hablar, pero la vamos a mencionar y la vamos a mostrar, es El hombre. ¿Eh? El hombre es una obra eminentemente de la época más madura de este escritor y que tiene unas reflexiones preciosísimas. ¿Eh? Lindos, lindos libros, ¿no? Cómo estaban encuadernados antes, cómo los presentaban. Este es de Editorial Difusión, de aquí de Buenos Aires, del año 1941. Ojalá se vuelvan a editar libros de estas características. Y el que tenemos aquí en mano, y vamos a hacer referencia a la vida de San Agustín, en forma somera, por supuesto, pero resaltando los jalones más importantes de su paso aquí en la tierra, de su vida pecaminosa y de su vida de santidad.
Dice entre tantísimas cosas, con pluma enjundiosa, acabada, brillante y luminosa, este pensador francés dice lo siguiente de San Agustín, y escuchemos porque son cosas muy bonitas. Los hombres consideran a los santos como se contempla un espectáculo inaudito ofrecido por seres de una raza aparte, de una naturaleza diferente, maravillosa, lejanos a quienes se mira sin conocerlos. Decir, no, está muy lejos, yo, para imitar a este hombre, para imitar a esta mujer, no, es inalcanzable, no voy a poder. Y continúa. La mayoría de los hombres, al ver un santo, parece que le hablan como a un extraño, diciéndole, ¿qué hay de común entre tú y yo? Pues bien, San Agustín es una notable excepción de esta regla general. Y acá ya empieza el misterio, ya empieza la emoción, porque vamos a ver, vamos a recorrer, abuelo de pájaro, eh, aquellos momentos que nos pueden ayudar a todos nosotros a alcanzar esa santidad que este hombre superior alcanzó, luego de haber estado embarrado en el charco, en el lodazal. Eh, pero ¿por qué es uno de los santos? ¿Por qué es un hombre que tanto atrae entre todos los santos de la iglesia? Quizás es el más conocido. Y también nos dirá en incomparables palabras Ernest Hello. El espanto de los hombres comunes en presencia de los santos procede de la ceguedad y conduce a la indiferencia. San Agustín es, pues, quizá el que menos produce ese apartamiento, porque está con el común de los hombres en una relación. Porque San Agustín ha conocido a la humanidad en lo que ésta tiene de más terrestre. Las pasiones del corazón le devoraron. Las pasiones de la inteligencia le extraviaron y las pasiones inferiores le poseyeron. Esto es maravilloso, qué bien que lo describe, ¿no? Este gran pensador francés. Su obra más conocida, la de este santo, son las Confesiones, ¿sí? Evidentemente, vamos a hablar un poquito apenitas de ella, ¿eh? Aquí tenemos nosotros una edición de las Confesiones en librito de bolsillo, vaya si lo fuera este, de Ediciones Paulinas, es del año 1956, es una edición mexicana, esto para nuestros amigos de México. Eh, y tiene el imprimatur del arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda. Tiempos mejores, si lo había, ¿no? En que Ediciones Paulinas publicaba libros maravillosos para la conversión. Este se sigue editando, por supuesto, pero hablo de, entre otros, muchísimos. Uno va a veces a las editoriales, a estas librerías, y el 85%, 90% son libros que más que convertir terminan confundiendo a los laicos. Dice, continúa Gelo diciendo lo siguiente respecto a las confesiones de San Agustín. En él, el hombre y el santo viven inmediatos uno a otro, mirándose, combatiéndose muchas veces, perfección, atención, y algunas abrazo partido. En sus especulaciones metafísicas, hasta en las más altas y atrevidas, se sirve de procedimientos humanos. Es verdad, porque este hombre era, como dijimos, un hombre superior y una mentalidad, una inteligencia maravillosa. Lo extraordinario de las confesiones es que pueden ser leídas con gusto y provecho por un pecador, por un convertido, por un cristiano o por un indiferente. Al pecador le harán pensar en convertirse, al convertido en perfeccionarse, al cristiano en engrandecerse y al indiferente en examinarse. Es un libro que guarda recuerdos de debilidades. Por eso aquellos que nos están escuchando, eh, quizás algunos,
puedan sentirse identificados con la vida de San Agustín. Es un hombre que nos ayuda mucho a poder imitarlo, a poder salir del lodazal, de esta zona pantanosa en la cual estuvo él y logró salir. No fue fácil, por supuesto. Vamos a ver también algunos momentos, ¿sí? de algunas partecitas de las confesiones, donde él habla en primera persona, pero antes de finalizar con estos pensamientos, estas pinceladas de Ernest Hello, fíjese lo profundo que dice este hombre. Lo recomendamos vivamente. Esta obra es bellísima porque habla 4 o 5 páginas de cada uno de los santos más importantes, por supuesto, que él consideró en esta selección. Fisonomía de Santos se llama, ¿no? El librito. Dice Hello, vivimos en un siglo séptimo que detesta la confesión sacramental. Está hablando en la época que él vivió, ¿eh? De mediados a fines del siglo XIX, prácticamente, su edad madura. Murió en 1885. Y entonces, en esa época ya dice que la gente detestaba, o el mundo de aquel entonces, detestaba la confesión auricular, la confesión sacramental. Es una cosa importantísima que lo diga este hombre. ¿Qué podemos decir hoy en día? Que vuelvan esos confesionarios llenos de cola, como teníamos en el colegio secundario, me acuerdo, en mi querido colegio de Don Bosco. Bueno, continúo. Entre las confesiones de San Agustín y las de Juan Jacobo Rousseau, y acá compara, dos pecadores, uno que se redimió y el otro que no sabemos cómo terminó, Dios sabrá, la distancia se agranda precisamente por la identidad del título entre estos dos hombres. La confesión del santo y la del que no lo es, la confesión del que se arrepiente y la confesión del que se envanece, pues a este abismo puede llegar y llegar la naturaleza humana, un santo y un impío, un santo y un destructor, con sus pensamientos, con sus obras intelectuales, el daño que ha hecho a la civilización occidental. Rousseau. Habría que leerla ahorita, que ya lo dijimos, creo que lo dijimos en uno de nuestros episodios, del primer Maritain, de Jacques Maritain, Tres Reformadores, donde habla de Rousseau, en uno de esos tres. Después habla de Descartes y de Lutero, ¿no? Pero de Rousseau habría que volver a esa ahorita. San Agustín y Rousseau son los dos polos de la confesión, los dos polos opuestos de la confesión, dice en inmejorables palabras. Quizás estas cosas no se comentan, quizás estas cosas no se saben. Por eso hemos decidido colocar y poner como nombre a nuestro canal Historias Ocultas de la Historia, en el cual tratamos de ayudar a reflexionar, a pensar, a volver sobre antiguos tópicos o tópicos nuevos, pero desde otra perspectiva, desde otra orientación. Vamos entonces a esta horita hermosísima, ¿eh? No vamos a hablar de todo, pero 2 o 3 pinceladas, ¿no? De las confesiones para ver qué nos dice este hombre egregio, este hombre que estuvo en el charco embarrado y logró hacer doctor de la iglesia encima. Doctor, tiene unas obras preciosas. Primeramente vamos a decir, como dijimos al principio, hicimos mención a la fiducia, pecados nefandos, horrendos, vamos a ver lo que dice San Agustín respecto a ella en sus confesiones. Él es un hombre que transitó el siglo cuarto y quinto de nuestra era, después de Cristo. Así que es es un pecado muy antiguo, como la condición del hombre, pero vamos a ver, ¿qué pensaba? ¿Qué decía San Agustín? Él no fue sodomita, él era un hombre que le gustaban las mujeres, ahora vamos a hablar. ¿eh? Pero ¿qué decía de los sodomitas? Dice así. Pues así, los pecados que son contra naturaleza, como fueron los de los sodomitas, siempre y en todo lugar deben ser detestados y castigados. Y aun cuando toda la gente los cometieran, serían igualmente culpables ante la ley divina, que no hizo a los hombres para que de tal modo usasen unos con otros. ¿Mm? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cosa.
No lo hacen ni los animales eso. Pero los pecados que son contra las instituciones humanas, esos son los que realmente, en este caso está hablando, bueno, de lo que es el ser humano en su condición natural, ¿no? Hacia dónde tiene que dirigirse. Después va a decir, respecto de la concupiscencia de la carne, va a decir lo siguiente, y acá ya empieza a hablar un poquito de su vida, ¿eh? Él no era sodomita, como dijimos, sino que las confesiones hablaban tantas cosas que queríamos hacer atraer la mención, pero ahora vamos a hablar de sus caídas continuas que tenía desde el punto de vista de la concupiscencia de la carne. Dice el gran santo de Hipona, entre tanto mis pecados se multiplicaban y arrancaba de mi lado como estorbo para el matrimonio la mujer con quien yo solía partir mi lecho, y arrancada de mi lado como estorbo para el matrimonio la mujer con quien yo solía partir mi lecho, ¿sí? Compartía. Ella, su concubina, ella se volvió a África haciéndoos voto de no conocer a otro varón, dejando conmigo un hijo natural que tuve con ella. ¿Sí? Un hijo natural. No lo mató, no, no cometió un crimen abominable. Lo tuvo. Se llamaba Adiodato, ¿sí? Su hijo natural. Y continúa. Como no era amante del matrimonio, sino esclavo de la lascivia, sino de los pecados corporales, bajos, de bajos instintos, como no era amante del matrimonio, sino esclavo de la lascivia, me procuré otra, no ciertamente esposa, para cebar y llevar adelante completa o aumentada la enfermedad de mi alma. Es decir, este pecado que no podía sacárselo de encima. Al amparo de la no interrumpida costumbre, hasta llegar al reino de la esposa. Sí. No podía, no podía y siempre le gustaba andar con mujeres. Era un hombre, por supuesto. Le gustaban las mujeres, pero estaba en una situación pecaminosa y él lo sabía. Y por eso, como sabía que estaba pecando y tenía una llamada interior, y esa ley natural que está escrita en la conciencia de los hombres lo hacía, le traía remordimientos, cosas que hoy en día muchos pastores no le hablan de esto a los que están. San Agustín habla muchísimo esto del pecado de la concupiscencia. Dice, no, es un tema ya resabido, no hay que hablar de esto, ya saben. No, no, no hay que hablarlo. Por supuesto que los pecados del alma, los pecados capitales son peores que los de la carne, los del espíritu, ¿no? Son peores que los de la carne. Pero bueno, va a decir San Agustín lo siguiente, sabiendo que estaba en pecado y que quería salir del pozo. En nada me retraía de hundirme más en el golfo de los deleites carnales, sino el temor de la muerte y de vuestro juicio futuro, que aún entre la fluctuación de mis opiniones nunca se apartó de mi corazón. Es decir, él siempre sabía que estaba en un pecado mortal. No sabía bien ciertamente porque no se había bautizado. Usted lo conoció a San Ambrosio, ¿no? Ese gran obispo de Milán. Pero qué importante, ¿no? Reconocer el pecado y lograr salir de él. La fiducia, sin embargo, lo bendice. Bien, continuamos. Y también habla de la existencia de alguien preternatural que también es olvidado y del poco se dice porque va a asustar a la gente. Estamos hablando del demonio, sí, de Satanás, del mismísimo diablo. Va a decir lo siguiente. Perdón? ¿De dónde me viene este querer el mal y no querer el bien? Para que hubiese causa de ser injustamente castigado, de ser justamente castigado, perdón. ¿Quién puso esto en mí y plantó en mí este semillero de amargura? Pues todo yo fui hecho por mi dulcísimo Dios. Él siempre tenía esas palabras, recordaba que había un Dios que lo había creado. Si el diablo fue el autor, ¿de dónde viene el mismo diablo? Y si él también por su perversa voluntad de ángel bueno se hizo diablo, ¿de dónde le vino a él mismo la mala voluntad por la cual se hizo diablo? Pues fue hecho todo ángel por el bonísimo Creador.
aquellos que tengan las confesiones. Por supuesto, son recomendaciones que uno no puede tratar de querer leer todo de golpe, pero son bonitas reflexiones estas, y siempre es bueno volver a los clásicos, volver a los grandes. Y ahora vamos a entrar en otra faceta, esta es la faceta personal, de su vida pasada, antes de la conversión, como dijimos, esa conversión que junto al gran santo San Ambrosio alcanzó después momentos célebres de luminosidad, de lucidez, de coraje, diciendo, escribiendo y exhortando a los hombres de su tiempo a la conversión. Maravillosas obras de San Agustín. Por eso dejamos las confesiones un segundo, un momentito, y vamos a ir, ya casi acá terminando, a unas frases, a un pensamiento, a una reflexión de este gran santo de Hipona, el obispo de Hipona, eh, criado en el norte de África, nacido en Tagaste. Eh, Unos pensamientos magistrales, unas interpretaciones magistrales, porque si algo tiene este santo es que por más erudito que era, con tanta inteligencia que poseía, era sencillísimo para explicar, era muy práctico para decir las cosas. Y vamos a citar una de sus más grandes obras, célebres si las hay. Solamente vamos a mencionar una aquí para ir ya terminando con el pensamiento del santo. Vamos a hablar, estas son las obras de San Agustín, este es el como 20, ¿sí? De las obras de San Agustín, maravillosa la Bach, todavía quedan libros hermosos. Este gran bien que ha hecho esta editorial, la Biblioteca de Autores Cristianos, muy recomendable, sobre todo hasta los años 80, podemos decir. Después ya empezaron a ingresar autores heterodoxos, hay que decirlo. Inclusive han cambiado algunas obras o las reactualizaron y intervinieron nombres evidentemente que le hacen muy mal a la doctrina católica. Pero esta obra de San Agustín que habla sobre narraciones de los salmos, es decir, va a comentar los salmos de una forma majestuosa, incomparable. Eh, en el Salmo 50, que se llama Confesión de los pecados y súplica del perdón, San Agustín va a hablarnos un poco, es muy profundo y a la vez es muy práctico, se hace saber entender. Son obras que, bueno, son difíciles de conseguir, son muy caras. Nosotros las hemos conseguido en su momento, de a poquito, ¿no? Y las fuimos obteniendo. Aquí en Argentina hay muy buenas librerías, nos gusta mucho leer, y bueno, a veces se consiguen a buen precio. Y va a hacernos reflexionar sobre lo que vivió, entre otras cosas, el mismo David, rey David, ¿sí? Respecto a su pecado de lujuria, a su pecado de la carne, que también lo tuvo San Agustín, pero David tuvo algo terrible porque se enamoró de la mujer de otro hombre. Y tanto el fuego de la concupiscencia de la carne se ensegueció en él que mandó al esposo de esta mujer de la cual él se había enamorado, que era un militar, lo mandó al frente, a la guerra, al frente de batalla, para que pudiera morir y él quedarse con esa mujer, con Betsabé. Eh, Son páginas que muestran la congoja de David y el arrepentimiento. Era un rey, pero este rey sabía que ante Dios era un vasallo. Y, y el rey David va a ser reprendido por el profeta Natán, que lo manda el mismísimo Dios, Yahvé, para que se convierta, para que se arrepienta. Y es maravilloso la forma en que dice la pluma de San Agustín respecto, esto para los que somos pecadores, para darnos cuenta de que no todo está perdido, está el pecado más grande, puede uno confesarlo arrepentidamente y completamente arrepentido para poder restaurar su alma y para que Dios nos pille confesado.
como decían los requeté en la guerra civil. Y las reflexiones que hace San Agustín, ya terminamos, estimados amigos, va a reflexionar y va a hacernos abrirnos la cabeza, el intelecto, sobre este reproche que le hace el profeta Natán al rey David por haber acostado a una mujer que no era su legítima mujer. El título de este salmo, vamos a entrar allá a lo que escribe San Agustín, dice lo siguiente, comillas, y sigo de corrido, ¿no? El título de este salmo es como sigue, Salmo de David cuando se llegó a él el profeta Natán después de pecar con Betsabé. Betsabé era esposa de otro varón. Hablaré, dice San Agustín, hablaré no exhortando a imitarlo, sino instruyendo para que se aborrezca. Qué maravilla. El rey y profeta David, de cuya estirpe había de proceder según la carne del Señor, se prendó de esta esposa ajena debido a su hermosura y adulteró con ella. No se lee esto en el Salmo, pero claramente aparece en el título del Salmo. En el libro de los Reyes se describe este hecho con todo detalle. Habría que volver sobre esto, estimados amigos, en el libro de los Reyes referido a este pecado terrible que cometió, y luego un homicidio que cometió David. Muchos quieren caer con David, pero no quieren levantarse con él. ¿Mm? El pecado de la carne. Por eso hay que, como Natán fue y le dijo, estás haciendo mal algo, no te puedo bendecir, no te puedo aprobar. Está muy mal lo que estás haciendo, le dice Natán. Continuamos. Para esto se adujo, para esto se consignó, para esto se canta y se lee con frecuencia en la iglesia. Óiganlo los que no cayeron para no caer. Óiganlo los que cayeron para que se laven, para que se levanten. Perdón. No se calla el pecado de tan insigne varón. Se pone de manifiesto en la iglesia. Impresionante. Impresionante las cosas que dice San Agustín. ¿Sí? Habla de frente. Era políticamente incorrecto. Luego, debe atenderse a esta flaqueza de la carne. Va a decir algunas cosas más, entre otras, ¿no? Lo que le pasó a David y la reprendida de Natán. Debe recordarse las palabras del apóstol, es decir, de San Pablo. No reine el pecado, la concupiscencia en vuestro cuerpo mortal. No dijo, no exista, sino no reine. Fíjense, porque después dice, ay, se arranca la vestidura y dice tantas cosas, usted que dice, no, 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 no. Que no reine el pecado. El pecado va a existir siempre, pero no hay que aprobarlo, no hay que bendecirlo. Se halla presente la concupiscencia cuando comienza a deleitar, reina cuando consientes. ¿Mm? El deleite carnal que se encamina de modo especial a las cosas ilícitas y ajenas debe ser refrenado, no dejado en libertad, dominado con imperio, no dándole el mando, no bendiciéndolo, diríamos, en tiempos presentes. Y ya terminamos aquí con estas hondas reflexiones de San Agustín con respecto a la concupiscencia de la carne. Desesperar del perdón del pecado es muerte segura. La desesperación no es cristiana. Nadie diga, si cometí un crimen he de ser condenado, pues Dios no perdona estos pecados. No hay que decir eso, es la desesperación. Así como este salmo precave a los que no cayeron, de igual modo no quiere que desesperen los que cayeron. Él sí busca que se salven, que se conviertan, que se arrepientan. Y terminamos, comillas. A este varón, así era David, a este varón fue enviado Natán. Ve la humildad del rey. No rechazó las palabras del corrector, no dijo, ¿te atreves a hablar al rey? El ilustre rey oyó al profeta, su pueblo humilde oiga a Cristo.
maravilloso final, ¿no? Esto es lo que busca, lo que debería buscar la iglesia, esto para aquellos que ya no hablan del pecado, lo bendicen algunos. Y evidentemente este gran santo que murió ya en el siglo, en el siglo V, ya a mediados del siglo V, eh, en el año 430, ya el Imperio Romano estaba siendo invadido, transformado por los bárbaros, y se transformó, y después vino la cristiandad, y después nuevamente cayó el cristianismo en la sociedad, y así estamos nosotros aquí, en este mundo, en este siglo XXI, donde el pecado no se ve, donde el pecado no se muestra, y donde todos que somos pecadores tenemos que reconocer que darle la vuelta a la espalda a Dios debemos volver a Él presurosos, presurosos. Porque cuando el hombre cae en el pecado, cae de sí mismo, se aleja de Dios, y eso es precisamente lo que San Agustín en sus confesiones y en sus reflexiones de diferente tipo trata de reconvenir y acercarlos a Dios. Nos vemos en el próximo programa de Historias Ocultas de la Historia.